con esto damos paso a Rodrigo Chanes, por parte de nuestro Ministerio de Industria, para que nos cuente cuáles son los aspectos clave del commitment del pilar no tecnológico de esta EIP, que hace referencia a la concesión de permisos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Chanes, de la Subdirección General de Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y voy a presentar una contribución a la EIP de materias primas que quizá no sea tan vistosa como el resto, ya que estamos hablando de tramitación, pero que es igualmente importante. Esta contribución se ha presentado junto con 5 comunidades autónomas, que son las autoridades mineras competentes en la mayor parte de los casos en España, y también con 3 asociaciones empresariales del ámbito de la industria extractiva. Antes de entrar en los detalles de lo que es la contribución, es importante que tengamos en mente la situación actual, o al menos los últimos datos que tenemos de la industria extractiva en España. La Subdirección General de Minas del Ministerio de Industria elabora la estadística minera, que se publica anualmente. Los últimos datos publicados corresponden al año 2012, se publicaron en abril, y en España tenemos actualmente 3.208 explotaciones en activo que emplean a 32.000 personas. Lamentablemente, como se ha dicho, no podemos afirmar que sea el primer país minero de Europa, ya que los datos son bastante pobres a nivel europeo. De hecho, España, afortunadamente, diría que el único país que está contribuyendo anualmente a las series estadísticas, pero sí que es una potencia, y es una potencia muy importante. En términos de empleo, tenemos en este esquema la distribución que, bueno, de alguna manera puede dar una idea de cómo es el sector, cómo es la distribución de los diferentes subsectores. Los áridos representaban el 40% del empleo en el año 2012, con 2.300 explotaciones en activo y 13.400 trabajadores. A continuación tendríamos los minerales energéticos, con 46 explotaciones y 5.200 trabajadores. Todo esto es empleo directo. Los minerales metálicos se situaban ya en 7 explotaciones y 3.000 trabajadores. Los minerales industriales, con 170 explotaciones en activo y 4.000 trabajadores, representaban ya el 17%. Y finalmente la piedra natural, con cerca de 600 explotaciones, empleaba a 6.200 trabajadores. Muchos de estos trabajadores, como sabéis, pues en zonas muy deprimidas y con un peso fundamental de la minería en ellas y un impacto enorme. El valor de la producción en total se sitúa en 3.200 millones de euros. Bueno, hay que indicar también que la evolución del empleo en los últimos años ha sido muy diferente según los subsectores, mientras los áridos y la piedra natural han venido disminuyendo paulatinamente, sobre todo derivado de la baja demanda o la disminución en la demanda de materias primas para el sector de la edificación y la obra civil. Los productos energéticos han continuado con su ajuste, pero en lo que es la minería metálica se ha pasado de 3 explotaciones en activo a 7 y las perspectivas son bastante importantes. En cuanto a los minerales industriales, ha habido un ajuste en torno al 10%, pero también se mantiene como un subsector importante. En abril de 2013, desde la Subdirección General de Minas, solicitamos a las comunidades autónomas información sobre los permisos de investigación pedimos relevantes en el ámbito de la minería metálica y minerales industriales. Bueno, y aquí tenéis un poco la distribución de todos los permisos de investigación en un estado, digamos, avanzado o por lo menos con una cierta entidad como para ser plasmados, ¿no? Y con esto, bueno, indicar que el sector, bueno, en su conjunto y en especial en los minerales metálicos industriales, pues está aumentando su actividad y las perspectivas son buenas, ¿no? En cuanto al marco regulatorio y las competencias en el tema minero, señalar, bueno, que la Constitución española, que establece que las bases del régimen minero y energético son competencia del Estado. Y la ley básica es la Ley de Minas del año 73, en la que se establece el régimen jurídico para el aprovechamiento de yacimientos minerales y demás recursos geológicos. Posteriormente, esta Ley de Minas ha sido desarrollada ampliamente y el marco legal detalla de una manera muy exhaustiva pues todo el procedimiento de tramitación. También es muy importante indicar que, fruto de la distribución competencial actual en el Estado español, en la mayor parte de los casos la autoridad minera competente es la comunidad autónoma.
Bien, pues con este contexto nacional más el contexto europeo, desde la Subdirección General de Minas hemos venido participando en la EIP de materias primas que se ha comentado, participamos en el grupo 3 y una indicación clara por parte de la Comisión era la puesta en marcha de un proceso de autorización de la exploración y extracción de minerales que sea claro, comprensible y que proporcione certeza. Y también, bueno, la propia EIP de materias primas en su agenda estratégica establecía la necesidad de la mejora del marco regulatorio. Pues con este marco que tenemos de un subsector o una industria extractiva muy variada con una gran cantidad de sustancias en España, con esa distribución competencial que tenemos de las comunidades autónomas que mediante los diferentes reales decretos de esta referencia han asumido las competencias en materia de minería, y también una dispersión en muchas ocasiones en cuanto a los criterios a aplicar en cuanto a la tramitación de permisos, parecía conveniente presentar una iniciativa que es una iniciativa muy singular, ya que es una iniciativa estrictamente nacional, no son grandes consorcios como se han presentado aquí, sino que es una iniciativa en el ámbito nacional con el objetivo final de, bueno, primero involucrar a las comunidades autónomas, que por supuesto son el agente clave, y sobre todo, bueno, para llegar al final a facilitar el procedimiento de autorización en la industria extractiva y también el proporcionar indicaciones claras de cómo dar cumplimentación a los requisitos que establece la legislación vigente. Hay países que han implantado algo parecido, Suecia, la autoridad minera finlandesa, algunos estados en Estados Unidos, pero son documentos muy genéricos y al final no llegan a resolver el problema de qué papel se necesita, que al final es muchas veces donde vienen los problemas. Entonces, ¿cómo se plantea esta contribución? Pues analizando los flujos de tramitación, identificando los requisitos que existen actualmente en la legislación minera en España, valorando la posibilidad de establecer formularios y guías de aplicación. Como digo, esto es competencia de las comunidades autónomas y para ello será el elemento clave el que contribuyan activamente. Lo primero que hemos hecho desde la Subdirección General de Minas es un primer análisis de qué información está disponible en las páginas web de las comunidades autónomas a la hora de tramitar permisos en el ámbito minero y también identificar mejores prácticas. Y aquí hay que decir que hay comunidades que la verdad que tienen documentación muy interesante, que incluso podrían ser perfectamente mejores prácticas en el ámbito europeo incluso, pero no se explotan esas sinergias, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de ese diagrama de flujo de la tramitación de permisos mineros. Esto en concreto es para la solicitud de aprovechamiento de recursos de la sección A. Bueno, está establecido en el Real Decreto 2857 del 78 que establece las bases del régimen minero y la idea es un poco identificar todos los pasos que hay, quiénes son los agentes. En la zona izquierda sería la empresa, el interesado, el administrado, en la parte central sería la autoridad minera competente y en la parte de la derecha estaría la autoridad ambiental también, que es una pieza clave. Nosotros nos vamos a centrar en una primera etapa en la parte minera, evidentemente, que es en lo que tenemos competencias, pero si el ejercicio es interesante, pues se podría plantear el ampliar, ¿no? En cuanto a la identificación de los requisitos, pues un ejemplo muy sencillo. En el Real Decreto que establece el régimen general de la minería, por ejemplo, en la regulación de aprovechamiento de los recursos de la sección A, se indica que cuando se presenta una instancia se deben aportar documentación que acredite el derecho de aprovechamiento cuando el yacimiento se encuentra en terrenos de propiedad privada. Bien, pues, ¿qué documentación se requiere a efectos prácticos? Eso es lo que se trata de identificar. Y aquí, bueno, se trata de dar respuesta a esa demanda de documentación. Y esto hay que indicar que es la fuente de esta información es el Gobierno de la Navarra, que tiene una guía explicativa sobre cómo o qué entiende como documentación válida para dar soporte a este requisito. En cuanto a la elaboración de plantillas, bueno, la mayor parte de las comunidades autónomas tienen plantillas tipo para presentar instancias. La idea sería avanzar o identificar aquellos aspectos de la tramitación en las cuales no hay formularios tipo. Y en cuanto al análisis de lo que están haciendo las comunidades autónomas, aquí tenéis, bueno, esto es como estamos empezando a realizar el estudio, lo que ya hemos hecho. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues bueno, valoramos si se puede presentar telemáticamente, si es presencial, si existe una guía explicativa, si existen formularios y con el objetivo final de identificar buenas prácticas y ponerlas en común.
Si el ejercicio resulta fructífero, pues la idea sería elaborar una guía también en inglés, con el fin de pues dar una señal también a inversores extranjeros de la voluntad de la Administración Central, al menos, de facilitar las cosas. Y en la página web de la Subdirección General de Minas realizará la traducción del título y el alcance de las principales disposiciones legislativas. En cuanto a las participantes, están participando 5 comunidades autónomas que muestran interés: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Extremadura, que representan en torno al 60% de la industria en España. Y como asociaciones empresariales tenemos a Miner en el ámbito andaluz, Cominrock y Confedem. Y bueno, muy rápido, esto sería la contribución que presentamos. La verdad que explicarlo es fácil, lo difícil es hacerlo y sobre todo lo difícil es que tenga un impacto final, ¿no? Y esto es